Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con Alejandro Fuentes. Hola, hola a todos. Director de Código Magenta. Gregorio Martínez. ¡Qué gusto! Amigo, colaborador y multicomunicador. Muchas gracias, Ramón Alberto. Muchas gracias. En tantas plataformas de todos los colores, sabores. Hay que estar en todos lados. Hay que estar en todos lados. Muchas gracias por la invitación. La pluralidad es importante. Claro, por supuesto. Y con Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. A ver, el tema obligado esta semana, pues tiene que ver con una amalgama de noticias que se dieron en torno a, pues, esta recomposición de la oposición. ¿Por qué decimos recomposición? Pues porque apareció por ahí ya esta iniciativa llamada México Colectivo, que dicho sea de paso, me parece primero una interesante propuesta original en cuanto a que está diciendo vamos a un punto de partida, vamos a discutir los temas, pero también adolece de algunos problemas. El primero es que aunque quiera hacerse una iniciativa apartidista, pues está claro que sí hay un personaje que ahí está muy presente en esa iniciativa, que es Dante Delgado. Sí, y el hecho de que Dante Delgado sea el presidente de Movimiento Ciudadano y que este movimiento se llame México Colectivo es MC y es MC. Por eso hay distintos políticos o empresarios o intelectuales que dicen, bueno, ¿realmente es ese colectivo apartidista o trae dedicatoria? Sea como fuere, es algo distinto a lo que se tiene en Va por México. Así es. Que es la alianza PAN, PRI, PRD. Que PRD se anda ahí medio cayendo, ¿no? Otra vez. Pero bueno, ahí están estos dos. ¿Qué pasa esta semana? Bueno, el debate grande está en que uno de los personajes insignia de México Colectivo era nada más y nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, que iba a ser presencia en el evento que tuvo lugar en el Poliforum Siqueiros ante 500 personajes, que dicho sea de paso, hay un reclamo de la juventud y de los millennials de que hay muchas canas y poca juventud. Personajes de ayer y de anteayer. Exactamente. Entonces, sí, bueno. Francisco Labastida, Diego Valadez, Ignacio Morales Lechuga, Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado. Todos gentes muy respetables, pero claro. ¿Dónde está la nueva camada? Las fuerzas básicas. Las fuerzas básicas. Así es. Y pues Cuauhtémoc Cárdenas, unos días antes, no el mero día, que conste, porque sí se estuvo mencionando en distintas columnas y espacios informativos, que Cuauhtémoc a última hora ya había dicho, yo me salgo, no dijo el motivo. Había pintado raya, sí. Pintó raya. Y esa pintada de raya aparentemente no fue lo suficientemente difundida a tal grado de que el presidente en la mañanera del martes pasado, pues sale a comentar a México Colectivo y arremete contra el líder moral de la izquierda en México, que es Cuauhtémoc Cárdenas. Lo desconoce. Nada más y nada menos que fundador del PRD, nada más y nada menos que, digamos así, el padrino político del propio López Obrador, que además le cede él después de haber sido jefe de gobierno de estafeta de la Ciudad de México, y el presidente, pensando, malinformado, superficial, como suele ser ya en sus mañaneras, pues se avienta contra Cuauhtémoc Cárdenas y ya lo pone al lado conservador y lo ataca. Y ese ataque se convierte pues en un drama nacional, porque ¿cómo es posible que pase esto? Pues a mí no me extraña. El presidente, yo sí lo he dicho, hay una cosa que se llama perfidia, que de una manera es un malagradecimiento que se tiene. Lo vimos con Alfonso Romo, con Tatiana Cloutier, con Julio Scherer, con Olga Sánchez Cordero, con Esteban Moctezuma, etcétera, etcétera, etcétera. Con sus hermanos. Con sus propios hermanos. Y básicamente cualquier gente que no se adapta al script que el presidente tiene, está contra se llame Cuauhtémoc Cárdenas o Porfirio Muñoz Ledo, o quien sea, él ya lo excluye de su círculo íntimo. Y más que eso, le dice que es adversario. Así es. Lo considera opositor. Lo pone enfrente. Lo pone en contra. Lo pone enfrente. Y bueno, tuvo que salir Cuauhtémoc a decir, un momento, yo dije, no el mismo día, desde antes, que no iba, no fui, no sé por qué el presidente dice que fui. Y ahora digo que nada tengo que ver en esto. No tengo que ver en esto, y el presidente tuvo que recular y echar para atrás. A ver, Rodrigo, ¿qué nos dices del tema? A ver, por un lado está el tema, por supuesto, del círculo de López Obrador, de quienes han dejado el gobierno.
porque es una estela de personajes del propio gobierno que han sido maltratados o que han roto con el presidente por diferencias de opinión. Y empecemos nada más en el gabinete, lo que pasó con Carlos Ursúa, lo que pasó con Arturo Herrera, lo que pasa incluso con Tatiana Cloutier, a quien no le devuelve el abrazo que todos vimos ahí en la mañanera enfrente de todos. Este ya es el modus operandi del presidente López Obrador. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Respecto a México Colectivo o Colectivo por México, porque se utilizaron los dos nombres. Paréntesis, recordemos que Arturo Herrera le había prometido Banco de México. Así es. Y no lo llegó. Es como pasó también con Esquivel. Lo mismo con Esquivel. Es una larguísima lista de personajes a quienes no les han cumplido los acuerdos y a quienes la lealtad la paga el presidente López Obrador con desprecio, porque piensa que solo le alcanza su caudillismo para hacer política en este país, y creo que estamos viendo que no va a ser suficiente. Y respecto a Colectivo por México o México Colectivo, creo que hubo quienes se decepcionaron, pero los que se decepcionaron eran quienes esperaban una panacea política contra la 4T, quienes esperaban un nuevo gran movimiento de movilización, y realmente no fue eso. Yo lo veo más como un think tank, como un punto de partida intelectual para discutir las políticas públicas de este país, y creo que sí es muy valioso empezarnos a salir de la narrativa de las mañaneras y empezar a discutir los verdaderos problemas de este país más allá del discurso del presidente López Obrador. Ese creo que es el gran activo que tiene México Colectivo. Por otra parte, la movilización política, la movilización territorial, incluso conseguir el dinero necesario para todos estos esfuerzos políticos, bueno, pues eso ya pasa por los actores de los partidos. Gregorio. Un gran activo, como dice Rodrigo, que dudo mucho que se pueda cristalizar, que realmente se pueda convertir en un contrapeso, ¿no? Y más allá de esto, si esto puede convertirse también en parte de un movimiento opositor. Decíamos en nuestra mesa de televisión, decíamos, bueno, una oposición, y decía Ramón Alberto, bueno, ¿y cuál oposición? ¿Tú la ves? Pues es que no, realmente no hay una oposición, o sería una oposición desarticulada, o una oposición sin rumbo, que una oposición sin rumbo es una oposición derrumbada, para acabar pronto, ¿no? Entonces, cuando faltan, pues 1 año y 4 meses para un proceso electoral, o sea, para 16 meses que nos faltan para la elección, pues estamos realmente con una oposición inoperante. Que anda en búsqueda de su rostro. Que anda en búsqueda de un rostro, y que pues ciertamente no hay un perfil que realmente de este grupo mencionado digamos, es que puede ser fulano de tal, o a lo mejor puede llegar a ser alguien que no estemos viendo en estos momentos. Entonces, hay quien dice que México Colectivo podría ser ese recipiente que recogiera en su momento a Marcelo Ebrard o a Ricardo Monreal, claro, como posibles candidatos, sea a la presidencia o sea a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, si fuera el caso de que Morena los desprecie. Claro, pero entonces acá va por México, o sea, PRI-PAN, en donde el PRD andaba otra vez tambaleándose en esa alianza, en esa coalición, pues tampoco no vemos que realmente pueda ser parte de ese movimiento opositor. O tendríamos dos oposiciones de menos alcance y de menos, de menos fuerza, ¿no? Para el año 2024. Entonces, muy lamentable lo que pasó con el ingeniero Cárdenas. Claro que hubiera sido un hitazo. Si muy lamentable que en el bautizo de una iniciativa tan interesante y tan propositiva, eso golpea de entrada. Golpea la credibilidad, porque la pregunta sobre todo es, ¿y por qué no entró? Pues, y hasta el día de hoy no sabemos. Él no ha querido salir a decir por qué. Claro. ¿Qué le decepcionó? ¿Qué le causó? Porque el ingeniero Cárdenas tenía ya 1 año sentado con los principales con ellos. Promotores. Pues yo creo que fue al final. Y con Porfirio Muñoz Ledo, Ramón. Porfirio fue también parte inicial de ese grupo de exploración para discutir un nuevo proyecto. Y también al 5 para las 12, Porfirio Muñoz Ledo dice, yo tampoco voy. Pero Porfirio Muñoz sí dio públicamente una explicación y dijo, porque yo creo que esto se puede convertir en un vehículo para una candidatura y no en un movimiento amplio y pluralista. Es el argumento de Porfirio. Pues otro balón ponchado. Estos metapartidos, la respuesta de la antisistema y anti-4T, ya no sabe si son movimientos, partidos, tribus, colectivos, distritos y demás. No logra consolidarse este movimiento y no genera atención en el público en general. Nadie le entiende. O sea, ¿qué emoción nadie te sabe genera? Que si México Colectivo, ¿quiénes son? Pues volteas, ves Canas, volteas a ver esta iniciativa identificada con Claudio X González, no recuerdo el nombre,
que salió a finales del año pasado. Contra la corrupción, ¿no? Nadie se acuerda. No, es una iniciativa ahí que salió. Le han cambiado el nombre 3 veces. Le han cambiado el nombre 3 veces, entonces le quieren quitar el nombre de partido y le inventan. La verdad es que no tiene ninguna inyección en el colectivo a la gente. Eso es real. Y lo otro, me llama la atención la respuesta que tiene la oposición. O sea, están luchando contra un bully, ¿sí? Que ya lo vimos. Bulea hasta Cuauhtémoc Cárdenas. Y creo que ese miedo que tienen esos grandes personajes de encarnar un movimiento se debe mucho a que el presidente hoy no tiene reglas y no respeta absolutamente nada. Y que al momento que salga, como salió Cuauhtémoc Cárdenas, a tratar de, a lo mejor, darle una figura moral importante, el presidente está listo para desacreditarlo en el momento. Y creo que eso está haciendo mucho daño, porque ninguno de esos personajes quiere perder el capital político tan pronto. Pero eso habla de que no trae la suficiente fuerza para vacunarse contra el bullying. Totalmente. ¿Verdad? O sea, un año platicando y no sabían cómo lo iba a recibir el presidente. Pero hay una cómo lo iba a fragmentación reaccionar completa en los partidos de oposición y creo que eso se volvió patente en la diferencia que tuvieron en el Senado el senador Miguel Ángel Osorio Chong y el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces, no es una problemática de fragmentación eso pasa de en el partidos hacia adentro. El problema serio que tiene hoy la oposición es que tú no puedes salir a proponer un matrimonio con terceros cuando dentro de tu casa tienes un conflicto que no lo has resuelto. Y lo mismo sucede en el PAN. Por eso, vamos a ver, aquí en México, el colectivo, naces con uno de los padres creadores diciendo, no es mi hijo. No es mi hijo. Y ya, que sí ya va empezó a ser. mal. Sí. Es Cárdenas. Es Cárdenas. Y hay un renegado. Así es. Entonces, naces... Yo no fui. Yo no fui. Y conste, yo sé de cierto que ese movimiento buscaba no mencionar ni al presidente López Obrador, ni a Morena, ni a nada. Querían hacer virgen, por así decirlo, un punto de partida nuevo. Pero, el movimiento de Cárdenas y la entrada del presidente... Se los comió la narrativa. Se los comió, exactamente. Claro. Y luego vamos a lo que tú decías, Rodrigo. Vienes al PRI y tienes aún el PRI adentro, Osorio Chong, en contra de Alito, que Osorio Chong tiene nada de calidad moral para andar reclamando liderazgo dentro del partido, ¿sí? Y Alito pues tiene lo que tiene, que es los instrumentos del partido mientras su presidencia dure. Así es. Así, les guste o no les guste, así es. Y te vas al PAN, y en el PAN pues solamente existe una entelequia que se llama Santiago Krill y Marco Cortés, que no puede dar color hacia afuera. Y te vas al PRD y el PRD pues no consigue 3 personajes, un P, una R y una D, que hagan bola ¿Mancera para proponer será? algo. Pero Mancera está acotado por todo lo que ha pasado. Igual que Osorio Chong. Igual que Osorio. Y eso contrasta con lo que vimos en la reunión plenaria de Morena, donde sí hubo operación política para decir... Por más que existan diferencias profundas entre los aspirantes presidenciales, aquí vamos a salir a dar un mensaje de unidad. Y lo dijo Adán Augusto, lo dijo Claudia Sheinbaum, lo dijo Marcelo Ebrard y lo dijo incluso muy a su manera y con sus matices, pero también lo dijo Ricardo Monreal. ¿Cómo se gana una elección? 3 grandes factores. Uno es el factor de si el electorado quiere cambio o quiere continuidad, lo que los americanos llaman incumbency. En este momento el sentimiento del incumbency en México es muy fuerte. 2, la movilización territorial, que fue uno de los mensajes de Adán Augusto López en la plenaria de Morena. Eso, por supuesto, comparado a la oposición con Morena, Morena lo lleva ganado. Y 3, el dinero que va a entrar a esta elección, donde también ya Morena armó toda una estructura de dinero paralelo, donde hemos dicho aquí los casos de Salvador Llamas, de Sergio Carmona, y que estos empresarios que se repiten y se multiplican en todo el país. Es decir, los 3 grandes factores para ganar una elección ya los tiene Morena mientras enfrente de una oposición fragmentada. Por eso toda la atención de la agenda está lo que va a pasar adentro del partido en el poder. ¿Y cuáles van a ser esas fracturas? Porque ahí es donde realmente se va a definir el equilibrio de la sucesión. Te manejabas 3 factores, pero yo añadiría también el del clientelismo, es decir, el dinero que viene hacia las personas comunes y corrientes, o sea, todas las personas mayores de edad, de 65 años o más, que reciben entonces su dinero bimestral, que les han ido subiendo. O sea, si tú comparas lo que reciben hace 4 años con lo que reciben ahorita, pues se lo multiplicaron por 2.5, por 3 la cantidad. Entonces estamos diciendo los factores: disciplina
y a un líder que no se le cuestiona. Clientelismo, estructuras políticas del voto. Me suena a otro partido de hace 2 décadas. Claro. Yo podríamos agregaría, estar hablando. A mí ya me parece una secta. Sí. Porque al Mesías no se le puede dar la contra. No. Así sea, ¿sí? Quien fundó la religión, en este caso Cuauhtémoc Cárdenas. Claro. Y cualquier apóstol que se niegue, se apellide Romo, se apellide Scherer, se apellide Sánchez Cordero, Cloutier, o como se llame, o Herrera, o lo que sea, son expulsados del paraíso y son defenestados ante toda la grey morenista para ponerles una enorme tacha. Pensé que hablabas de Echeverría, Ramón. No, estás hablando de Andrés Manuel, ¿verdad? Parecería. Cierto. Nos queda muy poco Gregorio. tiempo y no hay oposición. ¿Conclusión? Hay que darle forma a esto que se llama metapartido. Necesita la oposición una figura, no le puede dar la vuelta a ese camino porque está enfrente de una figura muy fuerte. Claro. 2 datos importantes en el contexto de la reunión plenaria de Morena. Número 1, se comienza a circular una encuesta de Covarrubias y Asociados, que por cierto es la encuestadora favorita de Palacio Nacional, donde se coloca a Claudia Sheinbaum alrededor de 10 puntos por encima de Marcelo Ebrard, a Adán Augusto en un tercer lugar y a Ricardo Monreal, aunque se le pone en un cuarto lugar. Se comenta en personas cercanas al asunto a Palacio Nacional, dicen, ya hubo la dirección de Palacio Nacional de decir, incluyan a Ricardo en todos los ejercicios que vayamos a hacer de aquí en adelante. Pero Ricardo vino a decir a Coahuila, ¿no? Que él no aceptaría una cuestión Él no por acepta, encuestas. él no acepta las de la encuestas. misma manera que lo dijo ya el ODEM aquí en Monterrey, claro, en San en Pedro. Monterrey precisamente, aquí en Monterrey lo dijo, y también en pero también es lo que la postura que ha asumido Marcelo Ebrard. De manera más De institucional. manera más institucional, pero lo ha asumido. Es el famoso piso parejo. Así es. ¿No? Entonces, aquí yo creo que sí, coincido con ustedes de que Morena está más, con todos los accidentes de Morena y todos los golpes bajos a las espinillas y demás, Morena trae una propuesta y varios rostros contra una oposición que no se alcanza a dibujar, que no le alcanzamos a ver a un año de definir la candidatura, porque los candidatos tienen que estar puestos en octubre y oficialmente ya registrados en febrero o marzo. Estamos a un año del candidato. Y la oposición, quien quiera que sea, la de Va por México, la de Claudio X o la de México Colectivo, están pasmadas. Están lampareados. Y el que asoma la cabeza. Y lo más importante de todo, buleados diariamente desde el púlpito presidencial. 100%. Seguiremos comentando. Pero Ramón, Sí. nada más un último comentario que decir que la oposición pasmada no es solo algo que sucede por sí mismo, sino es producto de una operación política de Palacio Nacional porque el presidente y su equipo se han encargado de sembrar esquiroles en todos los partidos Por supuesto. con base en amenazas de la Unidad de Inteligencia Financiera y con amenazas de la Fiscalía General de la República. Ya lo comentaremos en el próximo tema.